Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alba C. Molina. Soy coach integral de vida con programación neurolingüística, pero también soy coach neuroespiritual. Soy autora, escribo tanto para niños como para adultos y por otro lado también soy actriz de doblaje, músico, compositora, cantante, todas este tipo de ramas distintas que las utilizo para un mismo efecto. Pronto les estaré contando más acerca del tema. Saludos. Hoy tenemos una entrevista, una conversación que yo le digo que son como updates, ¿verdad? Sí. Eh, ya nuestra invitada de hoy estuvo en un episodio anterior. Ahora mismo no tengo aquí anotado cuándo fue, pero fue hace ya unos años. Sí, en el 2017. ¡Wow! No, bueno, Sí, no, estuve no, buscándolo. no fue el 2017 porque en 2017, para que tú veas cómo uno se graba las cosas, en Puerto A Rico ver. fue el huracán María. Ah, caray. Y el podcast surgió en 2018 como resultado del huracán María. En Puerto Imagínate. Rico todo lo marcamos ya como que antes del huracán María o después. 2017 es como que no, ya eso Antes de María. no, sí, sí, es prácticamente como en 2018, 2019, bien al principio creo que fue. Así que Bueno, pues entonces me retracto. en el caso de nuestra invitada Alba, pues primero Alba, veo la C y no recuerdo de qué es la C. Alba C. Cecilia. Cecilia, Y Cecilia. eso es parte No, de mi historia también. okey, es como un nombre como que bien artístico, como de Sí. Alba Cecilia. Suena a personaje de novela de esas. Bueno, yo nací en Colombia y allá es Sí, sí. muy usual tener nombres compuestos y de Ujú. hecho se le llama a la persona con el nombre compuesto. Okey, Sin embargo, cuando me vine a vivir a Costa Rica, me llamaban solamente Alba. Pero okey. entonces estoy recuperando un poco de toda la identidad completa, solo que puse la C para hacerlo más corto, Alba C. Sí. Molina. No, en Puerto Rico por lo general se usa el primer nombre, Ajá. excepto cuando tu mamá te va a regañar. Wow. Dice: "Alba Cecilia", Y ahí ya sale sabes uno con cara de asustado. sabes que hiciste algo que no era lo correcto y viene un regaño por ahí. Sí, bueno, afortunadamente allá se dice con cariño. Okey, okey. Pues a Alba yo la conocí hace un tiempo, cuando tuve la oportunidad de visitar Costa Rica, y allá fui y visité el club Costa Rica Toastmasters, y conocí a varias personas, y después cuando seguí investigando, hace unas cosas muy, muy interesantes, y de ahí, pues, surge la oportunidad de conversar, y hemos desarrollado una amistad virtual con Claro. el paso de los años. Pero después de esa conversación, de ese episodio, ¿qué más ha ocurrido en tu vida? Porque siempre has sido artista, siempre has sido cantante, tocas Claro, música, pero ahora mencionaste, además del coaching, otras ramas del coaching, sí. actriz de doblaje, otras cosas que has hecho. Háblanos un poco sobre qué ha pasado en los últimos años en tu vida. Vamos a tratar de organizar en el cerebro todo lo que ha ocurrido. No sé si cronológicamente, porque algunas cosas suceden simultáneamente y otras uno regresa a cosas del pasado. Claro. De hecho, parte de lo que yo te dije es que soy autora y soy autora tanto de cosas de niños como de adultos. Pero esto que estoy haciendo de niños, por ejemplo, fue porque yo tuve en el pasado, por allá, un montón de años, casi 30 años como maestra de música. Y Okay. en la época en que fui maestra de música me di cuenta que mi tendencia era más bien a encontrar en los niños esa manera de ayudarles en la autoestima, que ellos pudieran creer en sí mismos para que realmente no sean completamente etiquetados por la sociedad. Y en la Claro. educación se da mucho eso, ¿verdad? Que los alumnos tienen que ser de 10 corrido, ojalá, y si no, por lo menos 9.8. Ujú, ujú. Y los pobres chicos empiezan a sentir que su autoestima se baja porque se mide con un número. Claro. Entonces, en aquella época, viste que me devolví mucho antes, ¿verdad? Pero en todo Ujú. caso, en aquella época yo me di cuenta, por ejemplo, que en mis labores como maestra de música e inglés, yo lo que hacía era componer música, bueno, porque yo estudié composición musical, entonces yo Ujú. hacía obras, más que canciones sueltas, que también las hubo, obras como musicales o una opereta, y una opereta que yo hice que se llamaba Los Talentos era para tratar precisamente de explicarles a los chicos que todas las características, aunque la gente las estuviera etiquetando como
defectos son Ujú, cualidades en potencia y que se pueden convertir en las mayores fortalezas que tenemos. Entonces, esa opereta se presentó varios años en distintos lugares, en festivales de la canción y todo, y tuvo una acogida enorme. Y los niños, que hoy en día son adultos, padres de familia, me dicen cuánto les ayudó eso. Pero entonces en esa época, y te estoy hablando del 93, cuando salió la opereta Los Talentos. En ese momento quedó sembrada la semilla y esa semilla empezó a fructificar por ahí como en ese, ya como con deseos de hacer una, es que ni siquiera se llamaba audiolibros en ese momento, pero lo que ujú, hice fue como una especie de historia grabada que duraba 20 minutos y tenía canciones entrelazadas y lo que visualicé fue seres que venían del sol. Pues porque es el sitio de es nuestro astro solar de nuestro sistema claro, solar, etcétera, y entonces ahí se me fue ocurriendo una historia, pero lo llamé Las Estaciones. Y Las Estaciones solamente se quedó como para mí. Lo grabé y no lo saqué a ningún lado. Y se volvió a guardar en el baúl. Y por allá en como en el 18 salió la oportunidad de que yo quería poner esto ya como un libro y contacté a la gente de Hay House, que tiene la casa Balboa Press, y entonces ellos se interesaron por la historia y todo. Sin embargo, yo todavía no creía mucho, pues tanto en mí como escritora, como que de repente la historia fuera a ser un boom, y claro. me eché para atrás. Entonces la volví a enterrar. Bueno, y ya con eso, en ese momento ya se le dio el nombre de Los Policuánticos al libro. Pero en pandemia, en el 2022 específicamente, era ya como incontrolable, imparable el deseo, la urgencia de sacar la historia de los policuánticos y ya se reveló como una serie que va a ser de 12 libros. Okey, Yo no sé en Puerto Rico cómo es la situación, pero realmente en Costa Rica es bastante costoso imprimir libros y todo este trajín que implica esto. claro. Pero bueno, yo con toda la decisión, la determinación, contraté la ilustradora, hice las canciones, grabé, les puse todos los arreglos vocales y la historia, como estudié también doblaje y actriz de voz, y mis hijos también estudiaron conmigo. Yo tengo Ujú, 3 hijos, pero 2 de ellos fueron los que se entusiasmaron por hacer esto también. Entonces, nos repartimos los 15 personajes del primer libro y grabamos también el audiolibro. Y lo hicimos en español primeramente y después lo hicimos también en inglés con mm. todo y el audiolibro. Perdona que te interrumpa. Sí, Mencionaste libro y mencionaste audiolibro, entonces, ambas cosas, por ejemplo, si publicaste un libro físico de esto, físico, y cómo digital y exacto, audiolibro. porque un libro físico, cuando hablas de canciones y un audiolibro, pues, cómo, ¿verdad?, cómo se entrelazan. El libro físico tiene el código QR al principio Okey, para poder llegar a las canciones específicamente. okey, Entonces el niño va leyendo y cuando llega la primera canción, entonces ya la tiene ahí pues buscada en su, no sé, tablet, okey, teléfono de la mamá. Y súper, entonces ahí va sintiendo cómo es que se vive la historia. okey, Entonces ese año ya salió en ferias del libro, una librería, distintos sitios así para poder ver la reacción de la gente. Y fue impresionante porque me contactaban las mamás y me decían, ¿verdad que usted no escribió esto solamente para los niños? Y yo le dije, ay, qué dicha que usted sí se dio cuenta. Y después Sí, veo que otra persona también. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el niño interno que ha sido muchas veces bloqueado, que ha sido influenciado por ese montón de etiquetas que nos ponen afuera o por la opinión de las personas a las cuales nosotros queremos más o las que consideramos autoridad. Y ujú, entonces creamos una imagen en nuestro subconsciente, que es lo que yo llamo el ego inferior, la imagen que uno está proyectando hacia afuera, hacia el mundo. ¿Cómo quiero que el mundo me perciba? Entonces ese ego inferior muchas veces está herido. Y claro, pues uno como coach de vida a los adultos, generalmente lo que trata en el consultorio, pues en la sesión con el cliente, muchas veces es sanando cosas del niño interno e invitando al niño interno a participar en nuestra vida adulta, porque sí, todas las claves, los secretos, el éxito está escondido en la diversión, en nuestra capacidad de gozo, de ver las cosas más ligeras, menos estrictas, menos estrés.
Entonces, si claro, conectamos claro. con nuestro niño interior, empiezan a salir soluciones, ideas, creer en nosotros y vamos a ver qué sale de aquí, ¿verdad? Entonces, Sí, es sí, sí. muy importante mantenerlo vivo. Sí. Alba, fíjate, me suena eso bien interesante y recuerdo, me vino a la mente algo que hace una semana, 2 semanas, he estado trabajando con alguien. Yo pues Ujú, doy mentoría de comunicación, de hablar en público a algunas personas. Y una de las cosas que yo, cuando hablamos de variedad vocal, ujú. una de las herramientas que yo siempre digo, pues mira, practica leyendo en voz alta cuentos infantiles para niños. Y Así si es. los niños te escuchan mejor. ¿Por qué? Porque estamos ya como adultos, vamos creciendo y vamos escogiendo sin darnos cuenta modelos. Ujú, Y ya no hablamos como yo hablo como el profesor que tuve en la universidad así es. o el líder religioso a que voy a la iglesia y vamos siendo como que imitando a otras personas. Ujú, Y yo siempre digo, para entonces como que reconectar con quién realmente uno es, ¿verdad? así es. Y expresar bien las emociones de manera genuina, auténtica. Contar, narrar, leer libros infantiles para niños. Primero te hace conectar con las emociones cuando las estás hablando y si el niño te entiende, Ah, sí. pues está siendo efectivo. Y es como que hasta cierto punto eso que tú dices de cómo cuando vamos creciendo, siendo un adulto, como que, no sé, hundiendo, tapando quién realmente Sí. somos. Y entonces hay que hacer un trabajo de, ya después de viejo de empezar a desenterrar o sacar todas las cosas que tapan lo que somos. Claro, además de que el mundo siempre está como diciéndonos cuáles son las personas exitosas, entre comillas, entonces Claro. se va creando una imitación, el tratar de ser para lograr serlo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Fake it till you make it, según dicen, Claro, ¿verdad? claro, claro. Y precisamente en este mes que estamos de octubre, que es el Ujú. mes en que casi todo el mundo está haciendo el Halloween o por lo menos celebrando algo así, Sí, sería bueno que nosotros meditáramos con respecto a cuáles máscaras estamos utilizando en nuestra vida diaria. ¿Qué sí, tipo de personaje estoy tratando de emular? Porque es claro, importante aprender a quitarnos las máscaras, aunque eso implique vulnerabilidad. Porque si no lo claro, hacemos, ¿cómo vamos a descubrir nuestra luz real, nuestra misión verdadera, nuestro propósito de vida? Solo así, claro. ¿verdad? Antes de continuar, ¿verdad? Esto es como que una conversación bien fluida y tú pones el tema y si me voy por ahí, mencionaste lo de las máscaras, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo hace muchos años, yo cuando era niño, había una maestra en la escuela que era bien, bien estricta y bien seria y todo el mundo le tenía miedo. Y en una ocasión, yo como Boy Scout, como niño escucha, me tocó ir por vendiendo unos postres o algo para recaudar fondos por todas las casas de mi pueblo. Y toco a una casa y cuando sale es la maestra, que era tan... Entonces yo me asusté tanto, yo estaba como que nervioso. Y cuando ella llegó, fue tan dulce y tan diferente que me marcó. O sea, yo siempre recuerdo eso. Qué bonito. Entonces, ahí me mencionas lo de las máscaras, pero yo digo, en algún momento esas máscaras pueden ser útiles. Pues yo creo que en el caso de la maestra, ya se usa una máscara en la escuela porque tal vez quiere mantener el control de su grupo, ¿verdad? Entonces, o las máscaras a veces pueden ser útiles, ¿verdad? O no, o hasta qué punto, o cómo conciliamos eso. Eso depende mucho, porque, por ejemplo, cuando yo estaba dando clases en las escuelas, precisamente porque los niños tienen un span de atención muy corto, hay que mantener vivo el interés. Ok. Entonces, intuitivamente, desde esos años salió una actriz no de doblaje, sino ya de estar ahí, porque yo tenía que incluso narrar la misma Claro, historia de la teoría musical, la señora clave de sol, tal cosa, ¿verdad? Y entonces iba diciendo las distintas cosas y los niños siempre conectaban y ponían atención. Y uno utiliza otras técnicas como para volver a un mindfulness cuando están claro, distraídos o vienen del recreo con falta de orden, etcétera. Entonces yo los traía, vamos a tratar de descubrir en este lado de la ventana de aquí qué sonidos escuchan. A ver, ¿cuáles logran captar? ujú, Entonces ellos llegaban para acá y algunos hasta escuchaban cosas que a uno no, por allá un perro lejos o algo así. Ahora solamente del lado de acá. Vamos a poner atención. Ya con eso entonces les dirigía la atención hacia algo claro, específico y me seguían. Entonces se vuelve como, no es de tratar de ser intimidante, porque ujú, el respeto no es tener miedo. El claro, respeto es darse cuenta que todos somos únicos y que todos
merecemos tanto la aceptación como la atención y la compasión. Súper. Entonces es muy diferente que una máscara de ogro. Claro, si yo Claro, estoy haciendo un papel de ogro, pues sale el ogro, pero es porque era a propósito, ¿verdad? claro, claro. No, y en el caso de la maestra, dije, también una cosa es la máscara que ella se pone, pero también es como entre los niños. Yo recuerdo que es más, es una cosa es la impresión de lo que realmente es, y otra cosa es todas las historias y todos los rumores que siguen Ah, creando este mito de la maestra, ¿verdad? sí, un personaje. Sí, sí, sí. Mira, pero entonces mencionaste que tu libro, que los policuánticos, que entonces te decían que era para los niños, pero los padres te decían como que esto no fue para los niños. No era Entonces, solamente para ellos. sí, sí, entonces, quiero que me hables entonces, porque tú haces otras cosas que también, aparte de lo que haces para los niños, has seguido trabajando con adultos, ¿verdad? Háblanos un poco más sobre eso. Bueno, vamos a hacer el enlace de esto que acabamos de decir con lo que viene, Ujú, porque precisamente, bueno, me invitaron a ser parte de TED Talks, ujú, TEDx Pura Vida se llama en Costa Rica, para presentar en el 2023 un tema y me preguntaron en qué proyecto está y entonces yo les hablé de los policuánticos y me dice, me suena interesantísimo, ¿cómo se puede aplicar eso a los adultos? Entonces mi charla en TED Talks, en TEDx, es precisamente que en los adultos nos demos cuenta que tenemos los policuánticos. Es que los policuánticos, al ser seres que vinieron del Sol, cada uno representa un valor claro, y con un color y con una misión. Entonces está el que representa el amor, la creatividad, la luz y el gozo y la paz. Y un personaje chiquitito que se llama Polizón, que no sabía ni ok, siquiera qué era, era entre animalito y todo esto. Resulta que tenía todos los colores en los ojos, o sea que tenía todos los valores y no se había dado cuenta y llegó como un gran cobarde. Entonces representa la humanidad temerosa que constantemente está diciendo, muy difícil, imposible, no quiero, no puedo, uy, no, mejor no. Esa forma en que nosotros nos autosaboteamos para poder crecer es este polizoncito, pero como van a ser 12 libros, a como va creyendo en sí mismo, los colores empiezan a brillar cada vez más. Y puede ser que se me ocurra que llegue a ser el héroe más grande. Pero entonces los policuánticos también tienen que enfrentar a los villanos, que son los antivalores, que también los tenemos todos adentro. ok, Entonces, en el primer episodio salen Farsón y Apatíbula, que son ok, unos hermanos de Saturno, pero en todo caso, nosotros con mucha frecuencia nos dejamos tentar, seducir por esas características de la apatía o, o la farsa, que no solamente ser mentiroso afuera, que por supuesto eso es lo más fácil que uno se imagina, pero ser, no decirnos la verdad a nosotros mismos, no ser fieles a ese llamado, eso es ser farsa, o sea, hacer una farsa. Entonces, cuando yo di la charla en TEDx, estaba precisamente explicándole a los adultos que nosotros constantemente estamos viviendo ese tipo de papeles y que tanto tenemos nuestros valores todos como los antivalores y que si nos acordamos de seres como Leonardo da Vinci, que estuvo explorando en tantas cosas diferentes de inventos y de creyó en sí mismo, no le importó la crítica de los demás, igual que Walt Disney. ¿Cuántas críticas tuvo que recibir Walt Disney acerca de un ratón ahí que al principio era medio ujú, mamarracho y medio, el mismo el Pato Donald era un poquito chuequito al principio, y él se agarró de su visión que solo él la entendía al 100%. Los demás más o menos captaban algunas de las cosas que explicaba, pero él creyó tanto así que creó un imperio y muchos de sus personajes pues han sido con otro objetivo diferente a los policuánticos, pero en todo caso lo que quiero decir es que todo lo que uno cree y todo lo que se nos inspira, si ya llegó a nuestra cabeza, ya existe en alguna dimensión y es cuestión de materializarlo. ok, Entonces, aquí es donde pasa a lo de los adultos. Entonces, también hice el librito de Ya posees la llave, que son los principios de empoderamiento para que sean temas de diálogo, ya sea en familia, en el aula, en empresas o lo que sea, porque son precisamente esos principios que a todos nos compete. sí. Alba, voy a hacer una pregunta regresando un poco atrás y después otra para seguir con esto. Ujú. La primera es, ¿por qué 12 libros, verdad? Es como que 12 libros vas a escribir. ¿Por qué escogiste
ese número, ¿tienes en tu mente cómo vas a desarrollar, verdad? Estilo George Lucas, que veía las trilogías, ¿verdad? Eso, Ajá. ¿por qué los 12 libros? Y segundo, el TEDx en pura vida. Muchas personas buscan de manera estratégica colocarse y poder dar un TEDx Ujú. porque es una herramienta que les puede ayudar estratégicamente a promocionarse, a darse a conocer. En tu caso, ¿verdad? La segunda pregunta es el TEDx. ¿Cómo te ha ayudado? Si ha sido una herramienta que te ha ayudado a conocer, a que otras personas te conozcan, porque todos estos discursos, todas estas presentaciones se ponen en internet y Claro. después todo el mundo las sigue conociendo por mucho tiempo después. Háblanos un poco sobre eso. Cuando yo me presenté en TEDx, bueno, yo ya había tenido experiencia de hacer charlas en vivo, pues si sabes que somos charlistas tanto tú Ujú. como yo. Entonces, esa parte era simplemente como una continuación, ser comunicador y pensar en la necesidad del público. Entonces, de hecho, hasta los puse a cantar al final, Ok. porque la canción al final era mucho de afirmaciones de programación neurolingüística. Bueno, no pregunta-respuesta, sino repetir. Ujú. Entonces lo hicieron. Al final de la actividad, por supuesto, había todo tipo de gente, profesiones, etcétera. Estaba, pues, ofrecer los productos afuera. Yo tenía mis policuánticos ahí afuera y los comentarios que escuché fueron muy conmovedores acerca de cómo los conectó con ese niño interno, cómo los hizo pensar en varias cosas. Y al año siguiente, los organizadores de TEDx me invitaron, pero para que fuera presentadora de los TEDx Educación. Ok. Entonces ahí estuve en esa otra conexión. Entonces, ¿de qué forma? Yo no me pongo a ver si cuántas personas han visto el video o no. O sea, para mí es repartir semillas en todo lo que Claro. yo voy haciendo. Y como los comentarios de la gente y la gente que compró los libros se dieron cuenta, esto es valioso para la familia completa. Ya después Ok. salió el libro número 2, estoy terminando el número 3, pero por supuesto la parte escrita del 3 todavía me falta. Físico, digital, libro, inglés, español, todo eso Claro. falta. Ahora, ¿por qué 12 libros? Realmente fue una inspiración. Yo dije, Ok. aquí van a salir 12 libros. Y empecé a hacer el esquema de los posibles villanos y son un montón. Y ya me salieron otros, o sea, me van saliendo las historias. Yo no las planeo, no son racionales, simplemente aquí debería suceder algo y en este momento en el mundo está pasando esto y esto, entonces yo debería, no, nada de eso. Yo estoy en primera fila escuchando el libro en mi interior y plasmándolo. Y van saliendo, cada libro va a tener 6 canciones en total, pero 2 de ellas son las icónicas de la serie. Las otras 4 sí son de cada libro, de cada episodio. Entonces, simplemente yo me estoy dejando guiar. ¿Qué te parece que ahora yo me doy cuenta que esto no es para que sea solamente una serie de libros? Es para que sea un curso de coaching para niños a través de los adultos. Es Ok. decir, se les enseña a los adultos de qué manera aprovechar este material y de qué manera cada una de estos elementos resulta ser sanador tanto para el niño interno del adulto como para los niños. Entonces les ayudan cuando tienen retos. Les dice, acuérdese cuando el personaje, qué sé yo, cualquiera de ellos, Lumini, Amadeus, Cleverino, cualquiera de ellos, ¿recuerdas cuando le pasó esto? Te das cuenta que está pasando lo mismo. Este villano está presentándose al frente tuyo. ¿Cómo quieres resolverlo? Pues enfrentarlo. Aquí no hay violencia en sí. Esto no es una serie de que trata de ser como los superhéroes que ven que todos entre Ujú. mayor destrucción. No, aquí es para que sea parecido a la vida diaria. Y tenemos los villanos realmente y tenemos los retos. Entonces, ¿cómo enfrentarlos con las herramientas que ya están adentro y que podemos desarrollar más? Ok. Alba, en este tiempo también te capacitaste o te educaste como actriz de doblaje, ¿es el nombre correcto? ¿O verdad? O voiceover artist, por decirlo de una manera. Sí. Eso surge porque como lo veo, como que todo va cayendo, porque todo el libro, los libros y los audiolibros, eso era algo que querías hacer, algo que surgió, algo fue planificado, estratégico, o cómo fue el camino de ir preparándote y que todo eso encajara con lo que querías hacer con tu proyecto de los policuánticos. Pues mira, esto surgió de esta manera. En Costa Rica, la Asociación de Profesionales de la Voz, Ujú. APROVOZ, un día nos anunció a los asociados que estaba la posibilidad de hacer este curso con Voice Masters, que es de México, pero ya sabemos que en México es donde está la cuna de todos los doblajes de películas. Sí. Hay en otros lugares, pero los que han sido más fuertes
en la industria son los mexicanos. Entonces, dentro de la descripción del curso, hablaba que los profesores iban a ser justamente los actores de doblaje de las películas de Disney y de un montón de películas importantes. Primero, me llamó la atención como experiencia. Segundo, porque yo quería mejorar mi técnica para hacer los audiolibros. Y tercero, porque es la curiosidad de aventura ver qué se me va a abrir acá. Entonces, era un año de estudios virtuales y después la graduación se hacía directamente en Cancún, en Guadalajara, perdón. Entonces, me metí al curso y fue muy interesante. Mi hija también y mi otro hijo nos metimos al curso y aprendimos mucho con respecto a este montón de gente que es valiosísima y que Ujú, tiene una carrera, una Elsa Cobian que ha hecho cualquier cantidad de personajes. Bueno, si me pongo a decir nombres ahora se me van a olvidar de los de muchos y no ujú. quiero ser injusta, Claro, pero el asunto es que también ahí conocí a Beto Castillo, que es de doblaje musical. Y entonces eso yo también se parecía más a mi mundo. Entonces me metí después al curso de doblaje musical con él. Él es, por ejemplo, la voz de Maui en Moana. ujú, Entonces, él tiene una enorme experiencia, también aprendí mucho y pude investigar, en mi caso, pues porque yo ya soy una persona grandecita, ya mayorcita, ujú. entonces hay un campo en la industria específico para las personas mayores. Claro, Entonces, ahí estuve explorando y estuve haciendo varios ejercicios de doblaje musical y del otro doblaje, y realmente ha sido una herramienta, además de divertida, que le ayuda a uno a ser más versátil en la vida en general. Pero mi intención no era dedicarme a esto, porque tengo claro, claro. muchos proyectos creativos que necesitan mi energía. Okey, okey. Y entonces mencionaste, este, una pregunta que me surge ahí. Mencionaste de que eres ya mayor, pero quiero que me contestes esto desde el punto de vista técnico, ¿verdad? Porque ya lo has estudiado. Yo siempre he pensado, yo he visto o he escuchado personas, he conocido personas que cuando los escucho hablar, su voz me suena joven. Tuve una profesora universitaria que yo la escuchaba hablar y sonaba joven, pero yo la miraba y era muy mayor. O hay personas que son también jóvenes y tienen voces como mayores, ¿verdad? ¿Es Así. eso real o es una percepción mía? ¿O esa calidad o ese aspecto de la voz también se estudia en lo que has estudiado? Bueno, por supuesto que cuando uno estudia canto, ¿verdad? O incluso locución, se aprende a impostar la voz. Pero hay una característica natural que tiene que ver con la tesitura. Las personas que son muy sopranos de por sí ya pueden parecer más jóvenes. Por ejemplo, María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina. Claro. Ella todavía a sus edades puede hacer personajes de niños. Ujú, Eso es, la misma Elsa Cobian tiene una voz así como muy amplia, entonces ella puede hacer personajes de niños. Y son personas, bueno, yo sí creo que yo soy mayor que el Sacobian, pero en todo caso, el tema es que muchas veces la forma de impostar la voz, la capacidad para utilizar en las cuerdas vocales como, porque son músculos. Entonces, cuando ya uno llega a los tonos agudos, ¿de qué manera puede empezar a emular sonidos distintos? O cuando ya uno va a ser un personaje de una persona mayor que ya está como un poquito viejita, ujú. entonces hace un raspadito en la garganta. Claro, Entonces uno ya puede parecer como la abuelita de Caperucita. claro, claro. Entonces eso depende mucho de cómo se coloque la voz. Sí, Alba, otra pregunta que surge así que se me ocurre ahora de momento por el tema que por el rumbo donde nos hemos ido. Y es, mira, tú tienes un trasfondo, ¿verdad? Como coach, como estudiosa de neurolingüística y muchas otras cosas, que creo que lo que buscas es tratar de entender al ser humano, entenderse uno mismo, entender a los demás y ayudar a los demás. Ujú. A mí me parece, yo muchas veces, sin ser un experto, hablo con personas y yo siento que cuando están hablando de manera natural, veo que hay algo, vamos a decirlo, hay personas que son como cohibidos y suenan cohibidos en su voz. Ya. Hay personas que suenan como fingidos. Lo que te quiero decir, escuchando la voz de las personas, tú puedes entender aspectos de su personalidad o cosas, por decir de una manera, defectos o cosas que necesiten las personas trabajar por cómo hablan, ¿verdad? Esa es tu percepción. Sí, por supuesto, y por eso hablábamos de las máscaras, Claro, porque realmente uno, bueno, vuelvo al tema del ego inferior, el que uno ujú, quiere proyectar afuera. El ego claro, superior es la verdadera identidad que se nos imprimió.
en nuestro ser desde antes de nacer, Ujú. digamos. Entonces ese ser superior, ese ego superior, está pidiéndonos a gritos, por favor, abráceme tal como soy. Tenemos todo lo que necesitamos. No necesitamos la aprobación de la gente de afuera. No necesitamos ni el aplauso ni el permiso. Somos absolutamente adecuados y con toda la libertad de ser reales y auténticos. Pero eso da miedo. Da Claro, miedo precisamente porque el ego inferior le da pánico la falta de aprobación, la falta de amor. Entonces prefieren tener una máscara. Se me ocurre pensar, voy a decirlo así, y yo creo que de ahí es donde viene el 2017, me vas a disculpar. Fue cuando la delegación de Costa Rica de Toastmasters tenía que representar al país en México, en Cancún. Ahí es donde salió Cancún también, Ujú. para poder tener el concurso, como se le llame, Sí, a nivel regional. Entonces, yo era la oradora junto con otra compañera y fuimos a presentarnos. Y en una de las actividades de todo esto, se nos mostró cuál había sido el campeón de la versión anterior, regional. Y salió esta persona hablando, pero de una forma nítida, con un vocabulario exquisito, cero muletillas, claro, con todo el lenguaje corporal correcto, todo. O sea, no se le podía poner ninguna falta de nada. Y no me comunicó nada, ni me acuerdo de qué habló. claro. Era tan fingido, era tan practicado, tan, bueno, artificial, que yo Sí, dije, yo decido no ser ese tipo de oradora. Prefiero que me salgan muletillas, prefiero equivocarme, prefiero lo que sea, pero la comunicación tiene que ser conexión. Y si uno no sí. conecta con el corazón de la gente, lo que hizo fue rellenar ahí el tiempo en la agenda. Ujú. Entonces, para mí es muy importante que todo lo que nosotros digamos sea honrando esa autenticidad, pero hay que Sí, aprender a descubrirla también y muchas veces por eso es que se busca coaches y otro tipo claro. de terapeutas o profesionales. Sí, las personas que puedan escuchar el podcast y conocen Toastmasters, ¿verdad? Esto es Ujú, un señalamiento, ¿verdad? Una crítica. A mí me ha pasado lo mismo. Yo he ido a representar a Puerto Rico a otros países. Desde que antes de ir, yo sé que no tengo las opciones reales de salir, de ganar, porque se vuelve como una fórmula, como ujú, mencionas, ¿verdad? ujú, Los discursos que ganan tienen como una fórmula y un lenguaje corporal. Y entonces yo digo, yo no puedo ser así, ¿sabes? No, entonces yo prefiero ir allí y hablar y decir las cosas que entiendo que tengo que decir en ujú, ese sitio, aunque no sean, ¿verdad?, las que me lleven a otro nivel. Porque para mí, yo siempre digo que aprender a hablar en público, hay dos tipos de personas. Las personas que llegan a adquirir ornamentos, adornos para ponerse ante la audiencia y a la misma vez como que esconderse, ujú. pero también hay personas que llegan, todo lo contrario, a quitarse cosas para expresarse, ponerse como realmente son ante un grupo. Y yo prefiero ser esa segunda persona, esa persona Claro, que aprender a hablar, aprender a comunicar, a que las personas me vean, me sientan y que conecten conmigo. es excelente. Y eso queda en la memoria y en el corazón. Lo Claro, otro es totalmente pasajero y uno no recuerda nada. De hecho, en ese claro. mismo año en que yo estuve ahí, el ganador me encantó. Fue un Ujú, muchacho joven y que lo acompañó la mamá lo acompaña a todo, me encanta. Y ese muchacho, además de ser muy elocuente y tener todas las herramientas perfectas, se le notaba la sinceridad, se le notaba okey, la humanidad. Y simple y sencillamente, o sea, aplaudo de pie para poder hacerle la ovación por merecimiento. Muy bueno, excelente. claro. Alba, entonces hablabas entonces del TEDx y todas estas cosas. Y sé, mencionaste hace un momento que estás trabajando más ahora en otros programas o en otros proyectos con adultos, específicamente con mujeres. Sí. Háblanos un poco de qué incluye eso. Me imagino que tiene que haber algo todavía los policuánticos por ahí entremezclados de alguna manera. Háblanos un poco sobre ese proyecto en tu vida. Ok, claro que sí. Mira, precisamente toda mi transformación de vida ocurrió en el diciembre del 2002.
en el cual yo tuve una catarsis inmensa. Después de precisamente usar tantas máscaras y de Ujú, hecho como maestra que uno tiene que cumplir con los reglamentos del currículum del sistema claro. educativo, pero no necesariamente ser uno. Entonces llegó un momento en que en todas las áreas de la vida estaba yo diciendo, esta no soy yo, pero no lo sabía con tanta claridad, simplemente lo que tenía era una gran depresión. Y yo me doy cuenta que justamente en ese momento tenía 42 años, yo ahora ya tengo 65. En ese momento, a los 42 años, alrededor de los finales de los 30 y algo y 40 y 50 principios, hay una crisis de identidad. También ocurre en los hombres, sin embargo, en las mujeres viene siendo más fuerte. ¿Por qué? Porque culturalmente se nos ha programado para ser serviles, para poder hacer todo por los demás, entregar toda nuestra energía. No hay tiempo de elegir qué es lo que yo habría querido. Es más, en mi caso, yo no sabía qué es lo que yo habría querido, porque ya estaba acostumbrada a complacer al resto de la humanidad. Entonces, se desgasta la energía y llega ese vacío en el cual dice, tanto que yo he hecho por los demás y me siento completamente hueca. Y yo fui muy religiosa en el pasado y en ese momento llegó a ser un hueco tan grande que yo dije, no creo que haya ningún Dios ni nada. En ese momento, en ese hueco, con muchas lágrimas, con muchas tristezas y con pensamientos poco sanos, recibí un mensaje telepático muy fuerte, muy claro. Ese mensaje telepático básicamente lo que se me dio a entender fue, eres amada exactamente como eres. No tienes que pedirle permiso a la vida, a nadie. Nadie te juzga. Eres aceptada exactamente como eres. Puedes reescribir tu guión de vida cuantas veces quieras, como ya te lo diga el corazón. Y tienes todas las herramientas. Entonces, eres libre y tienes derecho a ser feliz. Ese bloque de pensamiento que lo pongo en un montón de frases fue porque así lo pude interpretar y me dio tal libertad. Cristóbal, no tienes la idea del sentimiento de alivio, de gozo. Yo en ese momento lo comparaba, por ejemplo, cuando uno va a un planetario, que lo acuestan en el asiento y ve arriba que aquí está la estrella no sé cuánto, aquí está la constelación, taca, 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 taca. Pero yo decía, era como si de repente la misma cúpula se hubiera abierto de par en par, todos los lados, el piso, las paredes, todo, y uno ve la verdadera grandeza de lo que hay ahí afuera. Entonces yo entendí que el concepto de ese Dios no era lo que me habían pintado, sino que era una fuerza de amor incondicional que ya no vale ni siquiera la pena ponerle un nombre, porque un nombre ya limita y está Claro. asociado con otras cosas. Entonces, esa presencia realmente me ha venido acompañando y en ese año del 2003, justo después, fue cuando, bueno, yo decidí divorciarme, dejé la religión como tal, dejé de trabajar para las otras personas para empezar a hacer mi propio proyecto de profesional y de vida, de vocación. Entonces murió el salario también. Mamá murió en febrero, mi papá murió de tristeza en octubre, se murió mi perro también y se murió todo mi concepto de la cultura y lo que le obligaba a la mujer a ser de una forma. Entonces, en ese montón de 8 duelos, nació la mayor libertad que jamás haya experimentado. Yo dije, caray, la verdadera felicidad no depende de nada de estos elementos externos. La felicidad ya está adentro y es cuestión de que sepamos evocarla, que sepamos sacarla a flote, primero creyendo en nosotros mismos, sabiendo de esa conexión. Y segundo, gratitud. Si nosotros tenemos gratitud, nos damos cuenta de que todo ya es. No solo es posible, sino que ya lo tenemos. Entonces me he dedicado en las primeras etapas simplemente pues como coach integral de vida, uno a uno con las personas. He tenido clientes, tanto niños, adolescentes, mamás, papás, personas mayores, de todo, ¿verdad? Sin embargo, si te das cuenta, no cabe mucho en el horario, aunque lo llenes todo de citas, solo llegas hasta cierto punto en Sí. cuanto a afectar positivamente a la gente, impactarlos. Entonces, se me ocurrió, esto tiene que convertirse más bien en una especie de programa y elaboré, ahí viene 12
módulos. El 12 todavía me persigue por ahí. Ujú. Entonces salieron 12 módulos en los cuales es todo el proceso desde adentro hacia afuera, utilizando las herramientas, todas las que he venido aprendiendo por estos 22 años, verdaderamente. Entonces, estos módulos, la persona los va estudiando a su velocidad. Yo recomiendo módulo por semana para que sean los 3 meses, los 90 días que se requiere para reprogramar el cerebro con la nueva visión. Una vez a la semana hago un coaching grupal para que las personas puedan hacer sus preguntas de dudas o que yo pueda aclarar un poquito más o tener una conexión más grande con ellos. Entonces, realmente las mujeres de esa edad, entre los 35 y 55, se convirtieron primero en mi público uno para poder hablarles con toda la propiedad, porque fue lo que yo viví, ¿verdad? Entonces las entiendo perfectamente bien. Ok. En esos 12 módulos, ¿qué de manera, obviamente no quiero que me lo digas todo en detalle, pero de manera general, qué temas o qué áreas se cubren Ujú. durante esos 12 módulos, 90 días que mencionaste? Claro, de hecho te lo voy a decir como en forma de fases. Ujú. Y te lo voy a resumir en 6 fases. En la primera fase, lo que se trata es de descubrir cuál es la motivación verdadera del ser. Entonces se explora cómo se perciben a sí mismas y pues también cómo perciben al mundo, porque de eso depende cómo creamos nuestra realidad. Además, identificamos las creencias limitantes, que estamos así en nuestro subconsciente llenos de creencias limitantes, especialmente en países latinos. Esas creencias nos mantienen atrapados. Empezamos a reconectar con esa esencia espiritual auténtica de la que te hablo. En la fase 2 se habla, vamos a ver, cómo transformar ese estrés que estamos viviendo día a día en libertad. Y eso es a través de lo que yo llamo 5 portales hacia la libertad, que dicho sea de paso, yo tengo una guía que deseo regalarle a la persona que quiera conectar con este concepto. Entonces, si estás de acuerdo, en algún momento podemos Claro. dar el enlace, ponerlo en los comentarios, algo así, para que las personas, si quieren bajarlo y poder reflexionar al respecto. Porque, Lo puedes mencionar ahora y adelante también lo incluimos al final. okey, sí, y ahí Sí, les pondré el enlace para que puedan bajarlo. Entonces, es una fase donde se trabajan los 5 portales que van desde ese amor a nosotros mismos, aceptación total, y va abriendo hasta llegar al quinto portal, que nos abre en esa libertad de que no dependemos de los resultados, que no estamos apegados a un futuro específico o algo así, sino que nos abrimos a las oportunidades que se nos empiezan a presentar. Y caramba, si yo les contara a ustedes todas las oportunidades que se me han presentado a mí por el desapego al resultado, bueno, es otra cosa. Luego, en la siguiente fase, reconectamos con esas dos visiones del cerebro. Cuando yo estudié programación neurolingüística en California, la especialidad que busqué fue integración hemisférica de los dos hemisferios del cerebro. Entonces, en esa forma de descubrir esto, aprendemos a interpretar las percepciones que vemos tanto de nosotros como de la vida y de las circunstancias y entender cuándo es ese ego inferior haciéndonos una rabieta o simple y sencillamente con una mordaza que ni siquiera se da cuenta de cuál es la verdad, o si nosotros aprendemos a ver la percepción desde la creatividad, la parte que tiene que ver con la parte sagrada y la parte de arte, la parte que es más abstracta, y entonces eso lo traemos a el día a día. Luego viene la fase que tiene que ver con el consciente, desde la coherencia del corazón. Entonces, ¿cómo aprender a conectar con esos mensajes intuitivos que sentimos en el corazón? Esa coherencia, ahí podemos entender verdaderamente cuáles son las intenciones detrás de lo que nosotros pensamos que son los deseos, porque no siempre es lo que parece. Entonces claro. aprendemos a tomar decisiones desde nuestro ser intuitivo, espiritual, auténtico, y no desde el miedo o la comparación, que al fin y al cabo, cuando nos comparamos también es por miedo. Luego, en la siguiente fase, uno pues recupera su poder y se abre como un canal
para poder escuchar esos impulsos intuitivos espirituales. Ahí es donde nosotros empezamos a brillar con nuestra verdadera luz. Y es importantísimo porque es una conexión con la fuente amorosísima. Es que, como yo te decía, la comparación del planetario y cómo es en realidad, Ujú. entonces llegar a ese momento de conexión. ¿Para qué? Para finalmente llegar a la fase 6, que es cuando empezamos, si estamos hablando de la parte de mujeres, para poder liderar desde nuestro verdadero poder femenino, no de compararnos con las características masculinas, porque de eso no se trata. Somos líderes naturales, con esas características que a veces se piensa que son debilidades y en realidad son unas fortalezas impresionantes. Naturalmente las mujeres tienen la intuición más encendida porque son, digamos, más corazón. No se puede generalizar todo, porque ya hoy en día se ha desarrollado tanto de los dos lados. Las mujeres aprenden a pensar muy racional y tratan de parecerse en la forma de hacer sus cosas, entonces a veces opacan sus Sí, características naturales. Entonces, en esas 6 fases, realmente lo que el objetivo es sacar la verdad a relucir y conocerse tales y como son. sí. Alba, este proyecto, primero, ¿cuál es el nombre, verdad? El nombre como oficial. Y segundo, ¿lo estás haciendo ahora por primera vez? ¿Ya lo has hecho más de una vez? ¿Con qué frecuencia lo vas a presentar? Háblanos un poco Okey. sobre eso. Bueno, primero se llama el método neuroespiritual. Ahora yo me identifico como coach neuroespiritual. Entonces, este método neuroespiritual es precisamente para que puedan tener estas dos percepciones unificadas y transformadas, potenciadas. Digamos, el método neuroespiritual como tal nació este año. Y he estado haciendo todo digamos, programarlo en la forma de los módulos y de qué manera presentarlo para llegar al máximo de la gente. Empecé sacándolo en inglés, utilizando plataformas que venían en inglés muchas de las cosas, y yo dije, bueno, vamos a empezar por acá. Ya terminé el proceso este de armar toda la estructura y entonces ahora lo que estoy haciendo es ofreciéndolo por medio de las redes sociales o por el email. Voy a estar poniendo en distintas partes, dando charlas. De hecho, viene un libro en camino, pero no revelo el nombre todavía. Pero entonces estoy ya, que quede como una bola de nieve que empiece a rodar con su propia fuerza para poder enfocarme ahora en la población latinoamericana o hispanoamericana, ¿verdad? Ujú. También se vale todos los que hablen en español, que hasta en Filipinas Claro, hay gente que habla español. sí, Entonces, la idea es poder dejar un legado. Ya cuando uno pasa ciertas edades, aquí lo que importa es qué estoy dejando, de qué forma entonces esta estela que va quedando en nuestro caminar va a ser positiva por generaciones. Entonces, súper, yo lo que estoy tratando es, con todas las herramientas que he venido acumulando y con los dones que se me han dado, como un láser, traérmelos todos y ayudarle a la gente a recordar su esencia, a reconectar con su potencial real, interno e infinito. Ese sí, es un poco ambicioso, pero creo firmemente en que eso es, aunque uno no afecte a toda la humanidad, por supuesto, pero los que estén listos para escuchar, van a escuchar. claro. Alba, otra pregunta que surge, y ya con esta vamos concluyendo, y es que yo, por lo que he visto en las redes sociales, tú haces muchísimas cosas. Un día de repente estás en un teatro o en un sitio público tocando música. Creo que tenías en un momento algún concierto de música de Fleetwood Mac, creo que. Claro, ya hemos hecho eh, 8 tributos a Fleetwood Mac. sí, entonces libros y veo, ¿verdad? Entonces yo recuerdo una película, no recuerdo cuál es el nombre o cómo se llama en Costa Rica, ¿verdad? Era la creo que era Up, la del anciano que crea la casa con todos los globos. Ah, sí, qué bonita, claro. Y había un perrito que el perro se distraía cada vez que veía una ardilla. Ajá. En inglés decía squirrel, squirrel, y se desviaba y se perdía su concentración, ¿verdad? Y a veces uno, en mi caso como adulto, yo creo que me pasa eso, que a veces veo algo y ardilla, y como que me desvío. En tu Sí. caso, ¿cómo tú mantienes el enfoque o cómo escoges los proyectos que vas a hacer? Porque veo que haces muchas cosas, entre cosas que te gustan y que te llenan. ¿Y cómo Ujú. cómo estableces prioridades y cómo te enfocas en lo que quieres hacer en un momento, en un tiempo que cada vez vivimos rodeados de más distracciones? Claro.
Obviamente que sí hay muchas distracciones, como lo estás diciendo, sin embargo, y yo soy una persona que tengo una sospecha de que soy de déficit de atención por Ok. esta misma ardilla, ¿verdad? Lo que pasa es que se me dieron distintos dones y no es casualidad. Cuando a uno se le dan distintos talentos, dones, cualidades, etcétera, por algo están ahí. Y hablábamos del niño interno. Estas presentaciones de Fleetwood Mac o de Eagles, tributos distintos, los hago junto con mi hija, que ella es cantante profesional, aunque ella realmente es de otro género, ella es de metal y de growling y ese Ujú, tipo de ujú. cosas. Sin embargo, de chiquitos han venido grabando conmigo en los proyectos que yo he sacado. Desde que tenía, pues Adriana tenía, ella es la mayor, desde que ella tenía como 7, 8 años ya estaba grabando conmigo. Entonces, esto de Fleetwood Mac, ella de hecho hace el personaje principal de Stevie Nicks y yo hago la de Christy McVie. Y hay otro amigo que hace la parte del hombre. Entonces, ¿qué significa esto? Al conectar con lo que nos trae más gozo, entretenimiento, juego, la creatividad sube. Entonces, no solamente estoy compartiendo con mi hija, todos los que están en el escenario son mucho menores que yo. Entonces, para mí es como mantener viva una pasión, compartirla con mi hija. Y además es música que me encantó en las épocas de los 70. Claro, Entonces, yo estoy siempre apoyando a que lo que sea juego, arte, todo esto estético, hacerlo. Yo sigo jugando tenis con mi hijo menor o con el otro hijo que vive en Suecia. O sea, hago deporte con ellos cuando existe la posibilidad. Mañana voy a estar cocinando galletas con mi hija. O sea, son cositas que lo mantienen a uno conectado con lo que verdaderamente importa, que es la diversión, el amor, la paz, ¿verdad? Es libertad. Entonces todo se va enfocando y por dicha, muchas de mis pasiones y de mis intereses son como la colcha de retazos. Al final uno ve que si era un claro, diseño después de todo. claro, claro. Entonces, has mencionado un enlace. ¿En qué página de internet te podemos conseguir? O también estás activo en las redes sociales. ¿Cómo pueden conseguir más información Claro. sobre ti y tu proyecto? Bueno, si quieren escuchar de cosas que tienen que ver con coaching y cosas de esas, yo aparezco como Alba Empowerment. Así estoy en Facebook, en Instagram y en TikTok. Alba Empowerment, una sola palabra. Si quieren seguirme en las partes sociales, que es donde están los conciertos de Fleetwood Mac y algunas cosas de estas, ¿verdad? O incluso de los libros. Alba C, bueno, me pueden buscar como albac.molina o como albamolina.cr. Ok, Ahí me encuentran. En mi página de YouTube también estoy como Alba Molina, Costa Rica. Te lo puedo poner ahorita después porque claro. se le Sí, 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 confunde a sí. uno después de todo eso. Y te doy también el enlace para Ujú. poder que las personas que estén interesadas en comenzar un proceso de reencontrarse con su verdad y su propósito de vida, pues aquí con todo el cariño del mundo. Claro. Y otra pregunta más que se me ocurre ahora. Yo hace unos años, yo dejé atrás una vida de 25 años como ingeniero de computadoras y decidí hacer otras cosas en mi vida. Yo hago cosas que, ¿cómo te explico? Por las cosas que hago y por, no sé, porque uno hace las cosas que uno hace es por la personalidad que uno tiene. Entonces yo hago cosas que al hacerlas yo no me siento mayor, yo me siento todavía joven. Porque estoy todavía, por ejemplo, cuando comienzo con el podcast, yo comienzo desde cero, porque no tenía nada de experiencia y es todo un aprendizaje y todo un nuevo comienzo, ¿verdad? Sí. Y, y pues no siento, cuando comparo a las personas de que estudiaron en mi escuela superior, escuela secundaria, yo los veo y yo como que, ¿qué me pasa a mí? Que yo no me veo tal vez o que no me siento tan viejo como estas personas. Ajá. En tu caso, ¿verdad? A los 65 años mencionas todas las cosas que estás haciendo, todos los proyectos y cómo, ¿verdad? ¿Cómo lo ves desde el punto de vista de que la edad cronológica es real, pero la edad, ¿verdad? Ya has mencionado del niño interior y todo eso, pero cómo entonces, quiero que me hables un poco más sobre eso. Claro que sí. Realmente a mí me pasa lo mismo cuando yo me encuentro con muchas excompañeras o gente de mi edad. Es otra historia. Primero que todo, yo no pienso en edad. O sea, Claro, yo sigo siendo la persona llena de pasiones. Antes de haber tenido mi catarsis del 2002, es muy probable que antes de eso me hubiera visto mayor que ahora, a excepción del color del pelo, ¿verdad? Que claro, eso me delata totalmente. Pero la actitud es, digamos, ponerla en las cosas que se importa.
Porque si claro. volvemos a compararnos con los otros y a tratar de calzar en un modelo dictado por otras personas, nos olvidamos de disfrutar lo que realmente somos. Entonces, yo no tengo ningún inconveniente, todavía subo, yo vivo en un cuarto piso, yo subo las escaleras de 2 en 2. Me gusta hacerlo así Claro. porque quiero que mi cuerpo se dé cuenta que es, digamos, uno se puede ir recuperando. Todo el cuerpo tiene la posibilidad de crear la forma de que sus nuevas células sean sanas. Por supuesto que Ujú, también tiene que ver la alimentación, el deporte, claro, los hábitos de vida. Y yo siempre he tenido una alimentación bastante natural, nunca tuve vicios, entonces eso ayuda también mucho. Entonces, esa parte. No es una obligación, mejor dicho, yo iba a decir a forzar, pero es que eso suena muy agresivo. Ser un coach, un entrenador con el cuerpo, decirle, tú puedes. Y si en este momento te claro, cansaste rápido, pasado mañana el que sigue va a ser cada vez más fácil. Los claro, músculos pueden fortalecerse, la agilidad se puede conseguir, pero la mente, si nosotros no la trabajamos, nos carcome. claro, claro. En todo lo que tú has hablado de que te has adiestrado en perdón, neurolingüista. De él. Antes de comenzar, comencé, digamos, con un trabalengua y ahora en Sí, esta palabra se me trabó la lengua. sí. Pero es muchas veces es lo que somos, pero también lo que decimos. Y hay veces personas que vemos que están sentados y se levantan ellos mismos, yo no sé qué tan, pero ellos se levantan y empiezan "Ah", y se Ajá. van quejando. Y entonces las personas que se encuentran un grupo de personas y empiezan a compartir y a hablar de sus achaques y de Sí. sus dolores. Entonces, esta parte de que uno, yo siempre, una cosa es lo que uno piensa y otra cosa es lo que uno escucha, que uno dice y que regresa a la mente, es como un, ¿verdad? Un retroalimentación, un feedback, un circuito de feedback Claro. que regresa otra vez y lo escuchamos y lo procesamos de otra manera. Y hay veces que podemos sentirnos como que algo nos duele o tal vez sentimos que obviamente ya no tengo la misma flexibilidad o agilidad o fuerza de décadas atrás, pero el estar diciéndolo constantemente y repetirlo a nosotros mismos, yo creo que es Ujú. como que perpetuar y como que reafirmar y fortalecer esa idea de que estamos, ¿verdad? Envejeciendo y llenos de achaques y de problemas. Sí, eso es totalmente cierto, y te voy a decir que se convierte como en un chiste el hacer un Claro, autobullying. Y claro, entonces hacer chistes acerca de todo lo que sucede en la edad adulta, es que como ya tal cosa, como si esto lo perdí. Pero sí, además, eso es cuando uno está con otras personas para tratar de ser gracioso, ja, ja, ja. Pero en realidad el diálogo interno, el que nos decimos supuestamente que tal vez ni nos damos cuenta, entonces es silencioso, pero es esa convicción. claro, Entonces, el vivir atrapados en un duelo que no hemos podido realizar porque ya no somos los mismos de antes, en claro, ese duelo empezamos casi que a, perdón el término, como a maldecir nuestra sí, 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 realidad actual. Entonces, es importante que revisemos y que tengamos mucha autocompasión. Y si bien es cierto que ya no podemos hacer ciertas cosas, hagamos la lista de todo lo que sí podemos hacer y claro, claro, disfrutémoslo. Y nos vamos a dar cuenta que somos millonarios en opciones. Entonces hay sí. que ver hacia adelante con lo que tenemos, además de decir, y vamos a fortalecer lo que en este momento no está tan bien. Claro. Hace un poco más de año y medio, yo comencé con mi esposa y, bueno, mi hija ya iba a un gimnasio de CrossFit y está muy entusiasmada. El CrossFit primero le ayudó a romper, a procesar el rompimiento de una relación. Ok. Pero después, con el paso del tiempo, mi esposa y yo entramos al gimnasio y obviamente nosotros no somos el cliente promedio que uno va a ver allí, ¿verdad? Yo, para mí, es como, yo voy allí y miro a las personas presentes y yo, por ejemplo, puedo mirar a aquella persona que está haciendo algo, pero es para ver como la técnica de lo que está haciendo, pero no para compararme ni... No, yo estoy en el mundo desde que yo sé mi edad, yo sé mi capacidad. El reto verdaderamente soy yo el mes pasado, yo la semana pasada, cuánto puedo progresar. Y ese proceso de mencionar de autocompasión, hay que también como uno ser como el cheerleader de uno mismo, ¿verdad? Decir, mira, qué bueno que estoy haciendo esto, qué bueno que estoy ahora cuidando mejor mi alimentación y desde el punto de vista solamente mío y no mirar hacia afuera, pero no mirar con esta
deseo de comparación y Ujú, ponerse, no, es como que, ¿verdad? Desde la justa perspectiva, ¿verdad? claro, claro. De que estoy haciendo algo, pero lo hago a mi paso, a mi ritmo, a mi forma de ser. Ujú. Y ahí es importante que podamos aprender a aplicar una de las técnicas que también están dentro de los módulos, que es el aprender a definir el por qué y para quién. Y si Claro, el que responde es el ego inferior, nos vamos a dar cuenta que todo es por fuera. ¿Por qué voy a hacer esto? Ah, porque me voy a ver más guapo, más guapa, o porque voy a poder participar de modelo. Cualquier cosa así, son cosas externas, ¿verdad? claro, ¿Para qué lo estoy haciendo? Bueno, porque una vez que ya lo obtenga, entonces se me abren estas posibilidades. Si claro. son del hemisferio derecho, que es, yo sé que estamos en espejo, este es el lado derecho mío, ustedes probablemente Mm, lo tienen al otro lado, pero entonces en el ego superior, cuando yo hago las cosas para explorar mi verdadero potencial, para ver qué tipo de cosas me ayudan a disfrutar más la vida, es muy distinto a que para que me paguen más, para que obtener, ¿verdad? Y el para quién, realmente quién se beneficia con lo que yo estoy haciendo. ¿Lo estoy sí, haciendo por mi esposa, en el caso tuyo, o lo estoy haciendo para que mis hijos no les dé, qué sé yo, de que está viejita la señora ya? Sino para mí, para gratitud entre mi conexión con la fuente que me creó y claro, decir, wow, todo esto se puede seguir haciendo. O sea, yo ya en este momento, a los 65, muchas personas están pensando que les queda muy poquito de vida. No tengo la menor idea claro. de cuánto me queda, pero yo puedo pensar fácilmente en tener otros 30 años de mucha actividad, Sí, proyectos, sí. actividad y de disfrutar la vida. ¿Para qué nos vamos a frenar? Claro. Álvara, gracias por la oportunidad de conversar. Como te digo, recuerdo en aquella reunión en Toastmasters y llegué allí en Costa Rica, en San José, y recuerdo verte. En este momento puedo decir qué bueno que observé a esta persona, qué bueno que decidí conectar con esta persona y qué bueno de todas las cosas que he descubierto por haber dado el paso de conectar contigo. Gracias por esta conversación y gracias por todas las cosas que haces. Infinitas gracias a ti más bien por el apoyo, la amistad y por la oportunidad también de llegar a más corazones, a más mentes y poder tener un impacto positivo en las personas que escuchan, que espero que así sea. Así que te agradezco por haber creado este espacio y por permitirme acompañarte en el día de hoy. Y como mencionamos en las notas del episodio, vamos a tener todos los enlaces que se han mencionado, e inclusive del nuevo proyecto de ella de método neuroespiritual para que puedan conocer un poco más sobre Alba y sobre sus proyectos. Gracias, Alba. A ti. Muchas gracias y hasta luego.